Américo Schwarman, periodista, profesor y escritor, autor de Siempre conmigo, un libro sobre las historias de las víctimas del terrorismo de Estado de Concepción del Uruguay. En esta oportunidad, Américo, estás presentando este último trabajo tuyo aquí en Basa Bilbaso, en la Peña Cala, en el marco, por supuesto, de un nuevo aniversario del 24 de marzo. Bueno, Américo, contar un poco sobre el libro, cómo fue el desarrollo, la investigación. Así es, Marlene, como vos decías, Siempre conmigo es el título de este libro. Son las historias de las víctimas del terrorismo de Estado. Eh, Nosotros lo decimos de esta manera para que sea lo más sintético posible, pero son las víctimas uruguayenses de la ciudad y del departamento. Es decir, tanto de la cabecera, que es Concepción del Uruguay, como del departamento Uruguay. De hecho, hay 5 de aquí de Basavilbaso y otras 2 de Roca Mora y de Santa Anita. Es un trabajo de muchos años. Nosotros cuando empezamos a publicar el semanario el miércoles, hace exactamente 24 años, porque fue en marzo del 2000. eh, entre las cosas que teníamos claras de entrada, era que queríamos dar a conocer, teníamos como una obsesión para empezar con los rostros, porque veíamos que nuestras comunidades, nuestros vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay, no conocían sus historias, no sabían quiénes eran, nunca habían visto los rostros de los hijos e hijas de nuestra ciudad y de nuestro departamento que fueron víctimas del terrorismo de Estado en esa etapa tan terrible. Y en ese momento eran muchos menos. Con los años fuimos encontrando que había más personas nacidas en nuestro departamento que engrosaban esa lista. El primer informe que publicamos fue en el primer informe como tal. Antes habíamos publicado notas sueltas, pero el primer informe ordenado fue en el 2004 y enlistamos 12 personas. Fíjate que hoy son 26 las que integran el libro. Y ese trabajo se fue alimentando, como pasa con las dificultades para construir o reconstruir la memoria social. Se fue alimentando de distintas maneras, porque por ejemplo, eh, con ese primer informe, la entonces Subsecretaría Provincial de Derechos Humanos hizo un concurso para gurises de secundaria, en donde ellos tenían que hacer monografías sobre, o sea, ampliar la investigación que habíamos empezado nosotros, una cosa muy, muy potente y donde fue notable, porque claro, al haber toda una enorme cantidad de personas que empezaba a investigar sobre esto, empezaba a surgir mucho más material. Y después hubo un par de hitos, diríamos, que tienen que ver con, por un lado, la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en donde a partir de ahí hubo un trabajo sistemático que aportó mucho material. Eh, la recuperación de hay varias personas de las 26 que nosotros y nosotras investigamos, que tuvieron hijos o hijas en cautiverio. Y hubo un hecho muy conmocionante en Concepción del Uruguay y en la zona, que fue la recuperación de la hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, Adriana, que sacudió a la comunidad. Yo creo que fue la primera vez en la que nadie de la comunidad quedó indiferente ante algo vinculado con lo terrible que fue la vivencia de la dictadura, de los años previos, de los años posteriores. Fue la primera vez que algo pegaba tan fuerte, porque era una hija de un uruguayense y de su pareja, que aparecía después de tanto tiempo. Y bueno, la comunidad de Concepción Uruguay la recibió de una manera extraordinaria. Y, bueno, esa historia impactó mucho. Después hubo otro caso, el de Laura Catalina de Santis, hija de Raúl de Santis. En fin, eh, y todavía un caso que hay datos de que Dina Nardone también fue mamá en cautiverio y que tuvo una hija mujer, pero hasta el día de hoy no hubo más avances en ese sentido. Eh, un detalle importante para nosotros, muy importante, es que este trabajo es un trabajo colectivo. Si bien yo soy el que lo coordinó y el que más
empujó estos años para que lo concretáramos, es un trabajo de un montón de gente. Y si vos mirás en el libro la página de agradecimientos de toda la gente que colaboró de la ciudad y del departamento, es una lista enorme. No se hubiera podido hacer de otra manera. E incluso esa lista se siguió ampliando porque cuando empezamos a concretar el libro, surgió la idea de proponerle a nuestras artistas, a nuestros y nuestras artistas plásticos de la región, la idea de que ellos retrataran a las víctimas. Y bueno, esa es la exposición que se montó acá y que forma parte del libro y que es impactante cuando vos ves todos los retratos juntos y el orgullo para nosotros de que toda esa cantidad de artistas nos dijeran, sin dudarlo ni un segundo, nos dijeran que sí, hicieran este trabajo extraordinario en donde uno ve cada uno de las personas retratadas con los estilos y las técnicas diferentes de cada artista. Bueno, qué sé yo, hay un montón de detalles y de cosas y de anécdotas para comentar y para conversar que tienen que ver con ese largo proceso de confección y en donde es importante marcar que nosotros en el año 2021, creo que fue, presentamos en el Fondo Nacional de las Artes, digamos importante porque estamos en un momento en el que todo eso se está discutiendo, presentamos la propuesta en el marco de una convocatoria permanente de becas que tiene el Fondo Nacional de las Artes para concluir este trabajo, para poder terminarlo después de tantos años, porque necesitábamos coordinar todo ese material y cerrarlo. Y fuimos seleccionados por el Fondo Nacional de las Artes para ello, y después, ya cuando pasamos la etapa de edición del libro, el Consejo General de Educación de nuestra provincia lo declaró de interés educativo, lo cual también para nosotros es algo muy importante. De hecho, bueno, obviamente nos llaman de escuelas, de instituciones educativas para conversar con la gurizada sobre esto, mostrar el libro. Así que a nosotros nos involucra, digamos, de cuerpo entero y desde siempre, como siempre lo sentimos, Marlene, como un imperativo ético, como una obligación que teníamos nosotros, como que teníamos claro que debíamos ocuparnos de esto, que si no, no se iba a hacer. Y bueno, acá está, concretado, historias que además siguen abiertas porque a partir de la publicación, desde el comienzo fue así, a partir de la publicación, de publicar una nota o un comentario o adelantar alguna de las historias, siempre ocurrió que apareció gente que nos dijo, yo lo conocí, yo trabajé con él, yo fui compañero de la secundaria, yo viví con él en Rosario, yo la conocí a ella en tal lugar, yo conocí a la familia. Hay casos de víctimas del terrorismo de Estado, de las que aparecen en este libro, que no quedó nadie de su familia, que sus padres eran... Claro, pensá que son gente que hoy tendría 70 o un poco más, poco menos. Claro, sus padres están muertos y no quedó quien nos dé registro de nada. Entonces, en muchos casos hubo que trabajar muchísimo. En otros casos aparecía espontáneamente la gente que nos aportaba material, fotografías, textos, poemas inéditos por ejemplo, de Edgardo Garnier, que lo lees hoy y te conmoves porque además parece escrito ayer, porque la temática de la que habla son temas que siguen pendientes en nuestra sociedad, en nuestro país. Habla de los niños revolviendo la basura buscando comida. En algo escrito hace 50 años. Entonces, en fin, está cargado de muchas emociones, de muchas vivencias entrañables que tuvimos nosotros y que, bueno, estamos, digamos, bastante orgullosos de este trabajo y nos gusta mucho mostrarlo, que la gente lo conozca, llevarlo a las escuelas, en fin, hacer esto que estamos haciendo hoy acá en la Peña Calá, en Basavilbaso. Bueno, ya lo creo que es para estar orgullosos por el gran trabajo que han hecho. Ya el auditorio se está empezando a llenar con la gurizada, con el distinto público que se va a hacer presente. Quería, bueno, preguntarte, ¿no? Lo importante de mantener estos espacios en el contexto que estamos viviendo en nuestro país de tanto odio y negacionismo. Una de las cosas que nosotros decimos, la decimos en la introducción, en el libro, y la decimos cada vez que podemos, este libro es una refutación del negacionismo. Nosotros hemos tratado de ser lo más, si bien es un libro para que lo lea la gente común, no es un libro con
con la idea de que lo lean académicos o aspiramos a que les sirva a investigadores y académicos, pero es un libro pensado para nuestros vecinos y vecinas. Eso no quita que no tratamos de ser lo más rigurosos posibles en cuanto al manejo de la información. Y también en el enfoque. Fíjate, por ejemplo, que el título del libro es Siempre conmigo, que es un pedacito de una canción que la murga uruguayense Puntales para la Tardanza le dedicó a las víctimas. Y el subtítulo es Las historias de las víctimas del terrorismo de Estado. Hasta eso, decidir cómo nombrarlas fue todo un trabajo de elaboración, porque las 26 víctimas de la ciudad de Concepción del Uruguay y del departamento expresan situaciones notablemente distintas. Es como que recorren el abanico de lo que sucedió. Y entre lo que sucedió hay gente que tenía un compromiso social o político fuerte, militantes activos o dirigentes de gremios, de organizaciones estudiantiles, intelectuales comprometidos y autores de publicaciones como Horacio Norberto Poggio, dirigentes sindicales como Pablo Ortman de Santa Anita, dirigentes políticos, fundadores de la Asociación de Abogados como Mario Yacoub de aquí de Basavilbaso. Es decir, había gente con un enorme compromiso social y político que fue víctima de la locura asesina que se desató en la Argentina en los años 70. Pero hay otras personas que no tenían ninguna participación política ni social. El caso de Agustín Olivera, de acá de Rocamora, o el caso de Dina Nardone, de Concepción del Uruguay, no tenían ninguna militancia en nada. Cayeron en la volteada por la irracionalidad de la represión que desató el terrorismo de Estado. O bien hay otros casos que son anteriores al golpe. Hay dos casos, por lo menos, el de Chilo Zaragoza y el de Juan Uriarte, que son previos al golpe del 76. Chilo Zaragoza, asesinado por la AAA, o sea, nunca estuvo desaparecido. Su cadáver apareció con más de 30 balazos y la AAA se atribuyó, la AAA por ahí hay que recordarlo porque mucha gente no lo sabe, pero la AAA fue una organización terrorista creada desde el Estado en un gobierno constitucional, democrático, el gobierno que encabezaba el general Perón. Y su ministro de Bienestar Social, fíjate qué paradoja, de Bienestar Social, José López Rega, una figura lúgubre, crea esa organización para combatir a lo que ellos consideraban los enemigos de la patria, qué sé yo. Entonces tampoco puedes decir las víctimas de la dictadura, porque empezó antes del inicio de la dictadura. Tampoco podés decir que son héroes, porque, insisto, algunas de esas personas no tenían militancia social ni política. Agustín Olivera, por ejemplo, era un empresario, tenía una sodería, nacido en Rocamora, pero tenía una sodería en Garín, en las afueras en lo que hoy es el conurbano. Y él salía para Entre Ríos de vacaciones con la familia. Había logrado comprarse un auto usado después de muchos años de trabajar. Salía de vacaciones con la familia y con el hijo de creo que un sobrino. Le dan la voz de alto en un retén militar. Él no piensa que es para él, por ingenuidad, vaya uno a saber, o quizás no lo escuchó simplemente, y le tiran directamente. Y 2 balas atraviesan el abdomen de Agustín Olivera y a los 10 días muere en una clínica ahí en San Isidro. ¿Cuál era la razón para... Odina Nardone, que era estudiante de medicina, muy aplicada en sus estudios, cantaba en el coro de la iglesia y era pianista, sin militancia social ni política, pero comete el terrible pecado de enamorarse de un joven que era dirigente de la Juventud Universitaria Peronista. Y aparentemente, porque no hay ninguna otra razón conocida, aparentemente la secuestran por eso. Entonces, las situaciones son tan dispares que la única forma de englobarlo fue hablar de víctimas del terrorismo de Estado. Y después contar cada historia, porque cada historia es riquísima en sí misma, digamos. Y como te decía, cada una de esas historias muestran distintos ribetes de lo que fue la operatoria de la dictadura. Porque, por ejemplo, Dina Nardone termina en la ESMA. No sabemos si no terminó, o sea, la última vez que es vista por testigos es en la ESMA. No sabemos si no terminó siendo arrojada en los vuelos de la muerte que hacían, que arrojaban cuerpos en el Río de la Plata o en el Río Uruguay. Manuel Liberov, entrerriano, nacido en Paraná, criado en Concepción, Uruguay, estudiante del colegio, se va al Uruguay, termina la carrera de medicina en Montevideo, hace toda su vida allí.
es echado del Uruguay, porque era dirigente del Frente Amplio, dirigente del Sindicato Médico, y termina en Buenos Aires y es secuestrado en el marco de uno de los operativos que hicieron del Plan Cóndor. Es decir, la coordinación de las distintas dictaduras del Cono Sur, en donde una noche, en realidad son 2 noches, secuestran en la ciudad de Buenos Aires a varios exiliados uruguayos, entre ellos a Manuel Liberov, que era entrerriano, era uruguayense, pero a los efectos técnicos era uruguayo. Entonces, cada uno de los casos expresa situaciones tan diferentes que dan como un muestrario completo de todo el horror de lo que fue el terrorismo de Estado. Y por eso yo digo que este libro es en sí mismo una refutación a los negacionistas, a esta gente que quiere poner en discusión el número, la cantidad, como si eso cambiara algo. Como si hablar de 30.000, que sería 1/3 de la población del departamento, es mucho más grave que si son 10.000, que sería la población de Basavilbaso, si no me equivoco. Entonces, si lo pensamos en esos términos, hay una perversidad, una infamia en querer discutir esa cantidad, como si fuera eso lo relevante y no todas estas historias comprobadas, conocidas, y muchas de ellas, desgraciadamente, todavía impunes, porque hay represores que murieron en libertad, porque hay algunos casos que nunca se pudieron esclarecer, porque hay madres como Luisa Cecchini de Zaragoza que enterró a un hijo y nunca pudo saber el destino de su otro hijo. Entonces, las víctimas en realidad siempre son muchos más que las víctimas directas. Y eso también es una enseñanza que deja el haber trabajado en esta historia. Por eso también nos pareció importante que el Consejo General de Educación la declarara de interés educativo, porque realmente creemos que ayuda a que todos seamos un poco más sensatos, a que todos revisemos lo que pasó y a que todos nos comprometamos para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Así es, el compromiso para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Gracias, Américo. Espero ahora escucharte en la presentación. Gracias a vos, Marlene. Un placer.